Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un estudio más de día miércoles. Tengo la bendición de poder compartir con ustedes hoy, ya que el pastor está haciendo algunos arreglos en su casa, así que me pidió que compartiera el estudio. Y voy a compartir un estudio especial, Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y vamos a orar antes de poder desglosar este estudio y poder comenzar. Jesús sana en un día de reposo. Bueno, en su Biblia debe aparecer también algún título, el hombre de la mano seca o Jesús sana en un día de reposo. Pero este es el pasaje que voy a compartir. Así que voy a leer primero y después vamos a orar. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusarle. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Entonces le dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o el mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podían destruirle. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, por esta tarde y la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos que tu palabra pueda transformar nuestras vidas, que tu palabra pueda hablarnos, Señor, y que puedas darnos la humildad para recibir tu consejo y ponerlo por práctica, Señor. Queremos que sea tu palabra la que transforme nuestras vidas. Y te pedimos también por esta congregación, por Bará, Señor, para que tú sigas siendo el centro, siga hablando en nuestras vidas. Bendice a aquellos que están conectados hoy, bendice esta transmisión, que no hayan interrupciones. Bendice, Señor, a aquellos que están de vacaciones, Señor, y también a aquellos que están pasando alguna necesidad, Señor. También te pedimos que tú puedas animarlos, Señor, que puedas hablarle a través de tu palabra, Señor, y que puedas sostenerlo en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6, como lo acabo de leer. ¿Qué es lo que estaba pasando? Jesús estaba comenzando recién su ministerio, llevaba poco tiempo desde que había comenzado su ministerio y ya había llamado a sus primeros discípulos. Digo esto para contextualizar un poco en qué punto del ministerio de Jesús estaba. Al último de los discípulos que había llamado había sido a Mateo, que era un publicano, o sea, un judío que servía a Roma recaudando impuestos. Para Roma, valga la redundancia. Y estos personajes, los publicanos, eran considerados traidores por el resto de los judíos. A ellos no los querían. De hecho, los judíos evitaban a los publicanos. Y luego de que Jesús llamara a Mateo, Mateo, con el primer amor, conoció a Jesús, se arrepintió de sus pecados, lo siguió. Organizó una comida en su casa, invitó a Jesús, invitó al resto de los discípulos de Jesús y algunos de sus colegas publicanos y también otros pecadores que él conocía, con los que se relacionaba, los que estaban en su entorno. Y aquí en esta cena se originó un problema, porque a esta comida que había organizado, se habían infiltrado los escribas de los fariseos, que ellos eran los encargados de interpretar la ley. Y ellos estaban infiltrados ahí. ¿Por qué? Porque andaban eh, persiguiendo a Jesús. Y al ver a Jesús compartiendo con esta gente, a ellos no les pareció, les molestó, estaron mucho. Pero Jesús sabiamente le respondió una frase muy conocida, yo creo, por todos nosotros, que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos.
y para eso él estaba en ese lugar. Dijo Jesús que él no había venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que puedan llegar al arrepentimiento. Y esta respuesta de Jesús y las acciones que veían en él no los dejó tranquilos. En el buen chileno, a estos escribas de los fariseos los dejaron picados, quedaron picados por la respuesta que les había dado Jesús. Y lo único que querían era hacerle caer de cualquier forma. Entonces, ya la oposición que tenía Jesús de parte de los fariseos y de estos líderes religiosos era muy grande, y ellos buscaban la ocasión de poder hacerle caer en cualquier momento, de cualquier forma. Y luego de este episodio, eh, siguieron ellos ahí infiltrados, buscando cómo hacer caer a Jesús. Iban caminando por un campo, Jesús con los discípulos, y sacaron espigas de trigo y comieron espigas, comieron trigo, pero en un día de reposo, un día sábado. Los fariseos que aquí estaban como espías, siguiéndolo, viendo en qué podían acusarlo, lo criticaron obviamente, era el día de reposo y cómo podían hacer un trabajo en el día de reposo. Y así fue como la oposición al ministerio de Jesús fue creciendo. Pero también estaba Jesús, si bien estaba recibiendo harta oposición, él seguía dando el correcto y verdadero sentido a los mandamientos, a la ley. Porque recuerden que Jesús no vino para... eh, él cumplió la ley, pero le dio el verdadero sentido. Eso es lo que hizo Jesús. La siguiente historia bíblica que voy a compartir con ustedes sucedió el mismo día sábado de cuando Jesús, eh, los fariseos vieron a Jesús y a los discípulos sacando espigas y comieron en el camino. Ese mismo sábado ocurrió esta historia. Jesús se dirigía a una sinagoga para adorar, como lo dice lo que leímos hace un momento. Y vamos a leer el versículo 1 ya para ir desglosando este estudio, para que puedan entender un poco. Dice el versículo 1, otra vez otra vez entró Jesús en una sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca. Como les comenté recién, en esta introducción, breve introducción, esta nueva escena del ministerio de Jesús se desarrolla después del encuentro que Jesús tuvo con los fariseos, y sigue teniendo relación con lo que Jesús estaba haciendo un día sábado. Ocurrió el mismo sábado, para ser preciso. Y dice acá el versículo 1 que Jesús entró en una sinagoga para adorar a Dios. A eso iba Jesús, no lo dice explícitamente, pero Jesús iba a una sinagoga para adorar a Dios, como él lo hacía de costumbre. La sinagoga, a modo de aclaración, no es lo mismo que el templo. La sinagoga era un local judío de reunión, de alabanza, algo así como lo que hacemos nosotros en nuestro templo los días domingos, que nos reunimos para orar, para alabar, para estudiar de la palabra de Dios. Y dice aquí que en la sinagoga había un hombre que tenía una mano seca. Y esto significa que probablemente este hombre tenía la mano paralizada, o que quizás sus músculos estaban atrofiados, o no tenía movilidad. Eh, bueno, aquí nos da más detalles y desconocemos si esto fue provocado por un accidente o simplemente este hombre nació con un problema en la mano. Lo que sí sabemos es que la mano de este hombre no funcionaba y que no existía ninguna cura para esto. Si bien el tener una mano seca, atrofiada, es una enfermedad terrible, que a ninguno de nosotros, estoy seguro, nos gustaría tener una mano atrofiada. Y si tuviéramos una mano, un problema en una mano, no nos sería indiferente porque nos causaría dolor o probablemente alguna incomodidad, dificultad para poder hacer todo tipo de cosas. Tampoco nos sería indiferente si nosotros viéramos que otra persona tiene un problema en su mano. Llamaría la atención. No pasa desapercibido. Pero
De lo que sí es que estamos seguros, es que este tipo de enfermedad, por más incómoda que sea o dolorosa, no es una enfermedad letal, no es una enfermedad de vida o muerte, una mano, una incomodidad. Y este hombre, por lo tanto, y según las reglas que tenían los fariseos, eh, la sanidad para esta mano de este hombre no estaba permitida en un día de reposo. No era algo de vida o muerte, entonces no estaba permitida. Cuando Jesús entró en la sinagoga, este hombre ya estaba ahí, ya estaba en ese lugar. Probablemente este hombre pasaba toda la semana, semana tras semana, ahí en ese lugar, y él no sabía si Jesús iba a ir justo en ese momento. O sea, Jesús se encontró con él en ese lugar. Pero no es que este hombre estuviera esperando a Jesús por una sanidad. Lo que Jesús iba a hacer con este hombre era un acto de misericordia, que también, como todos los milagros de Jesús, tenía un doble propósito, que era mostrar quién era Él ante los demás, eh, y descubrir la hipocresía que había también en el corazón de estos líderes religiosos, que deberían haber sido ellos un referente y deberían haber sido los líderes espirituales del pueblo, pero no, eran solamente líderes religiosos que tenían un nombre que, bueno, todos conocemos cómo eran. Versículo 2 dice, y le observaban para ver si lo sanaba en un día de reposo, para poder acusarle. ¿No también esto? Jesús entró a la sinagoga, en la sinagoga había un hombre y ellos estaban esperando qué iba a hacer, por, porque había un hombre que necesitaba una sanidad. Era día sábado, Jesús ya lo había provocado. Lo estaban observando para ver si sanaba a este hombre en un día de reposo para acusarle. Era día de reposo y Jesús, como lo dije al comienzo, asistía a la sinagoga para adorar a Dios, porque para Jesús esto era algo importante. Jesús lo hacía habitualmente. Recuerden que Jesús nos dio ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Jesús también se congregaba. Y miren qué curioso, Jesús también se congregaba. Y lo hacía con el motivo correcto, para adorar a Dios. Importante, congregarse también lo hacía Jesús. Jesús también se congregaba. Pero al igual que en los relatos anteriores de lo que venía pasando, de la oposición que tenía Jesús con los fariseos, con estos grupos religiosos, en la sinagoga se encontraba este grupo de líderes religiosos, los fariseos, y ellos estaban atentos a todo lo que Jesús podía hacer o todo lo que Jesús podía decir. Y de acuerdo con lo que dice este versículo, ellos pareciera eh, que fueron a la sinagoga, bueno, está claro, que fueron a la sinagoga con una intención errónea, con una motivación errónea. No fueron con la motivación de alabar a Dios, de adorar a Dios, de aprender, no. Fueron con otra motivación. Ellos no habían ido a adorar, ellos habían ido a la sinagoga para, dice aquí, para vigilar a Jesús, solamente para eso, para vigilar a Jesús y para poder buscar el motivo, para poder verlo, ver en qué podía fallar o qué podían ellos tergiversar o malinterpretar para acusarlo de que estaba rompiendo los mandamientos, de que estaba rompiendo las leyes judías. Y esa es la razón por la que observaban a Jesús. Estos líderes religiosos no le quitaban la vista de encima, nunca, no le quitaban la vista de encima a Jesús. Y de acuerdo con las enseñanzas, lo digo así entre comillas, porque ellos malinterpretaban la ley, no estaba permitido hacer curaciones en un día de reposo. Habían caído en el ritualismo, habían caído en algo tan extremo que ellos decían que solamente se podía hacer sanar si había riesgo vital. Solamente esa era la excepción. Si había riesgo vital, podían hacer una sanidad. Alguien podía ayudar a otro a sanarlo. Este era un hombre que llevaba mucho tiempo así, con su mano seca, atrofiada. Era algo incómodo, pero no era algo
urgente, era algo que ya llevaba tiempo así, podría haber esperado otro tiempo más. Y los líderes religiosos se preguntaban entre ellos, incluso eh, a este punto ellos llegaban, según lo que es la tradición, eh, si podían orar por una persona que estaba enferma en el día de reposo. A ese extremo ellos estaban llegando. La ley hablaba del trabajo, sí, hablaba del trabajo en el día de reposo, que no se podía hacer trabajo, pero ellos siempre estaban llevando algo más allá, porque un trabajo podría haber sido tal vez un doctor, un médico que cobraba por hacer sanidades, qué sé yo, pero ellos lo llevaban más allá de que ni siquiera podían ayudar a otros si tenía una herida, ponerle una venda a ese extremo. Y observaban, estaban ahí, atentos, observando para poder tener argumentos de peso para poder condenar a Jesús. Estos religiosos, líderes religiosos, estaban en búsqueda de una oportunidad para poder acusar a Jesús de que estaba violando el día de reposo, de que estaba quebrantando la ley. ¿Y qué pasaba si ellos lograban acusarlo, lograban decir, ah, sí, está fallando en esto? Podían acusarlo, llevarlo ante el consejo, ante el Sanedrín, podían lograr sacarlo de su camino porque les estaba estorbando, Jesús estaba ganando muchos seguidores, iban a lograr su objetivo. Eso era lo que querían, sacarlo de su camino. Así, tal cual, después de 2000 años desde que pasó esto, lamentablemente existen este tipo de cristianos, personas que en realidad no quieren aprender de Jesús, solo quieren llevar la contraria, solo se congregan para llevar la contraria, solo lo único que quieren hacer es confundir al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y sí, hay personas maldadosas, hay personas que entran a la congregación con ese fin, de confundir a la iglesia, de llevar la contraria, de hacer divisiones, de no sé para qué van a la iglesia, pero hay gente así y tenemos que estar atentos a ese tipo de gente. También tenemos que cuidar nuestros corazones de no caer en eso. Por eso es importante que nosotros constantemente, a través de estos ejemplos, de estas enseñanzas de Jesús, podamos examinar nuestra verdadera motivación y nuestra verdadera razón para seguir a Jesús. Incluso, ¿cuál es nuestra motivación para estar hoy aquí conectados? Pregúntate, pregúntate, ¿por qué estás conectado aquí? Tal vez tienes cosas mejores que hacer. Prendiste la tele o estás desde el celular, así como, ah, ya, para que vean que estoy conectado. Aunque no podemos ver quiénes están conectados, lo recalco. Pero, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Por qué estamos congregándonos? ¿Por qué estamos buscando? ¿Es porque realmente, como lo hacía Jesús, quería ir a adorar, quería ir a aprender? ¿O estamos buscando a ver en qué puede fallar el hermano? ¿En qué puede fallar incluso el líder o el pastor o quien sea? Am, Hace un tiempo, bueno, el pastor Carlos contaba de allá de la quinta región un ejemplo de cuando él fue a Estados Unidos y eh, vio que le llamó la atención miles de personas con sus manos alzadas, alabando al Señor, cantando al Señor. Y él estaba en otra salita y lo lleva Carol, la esposa del pastor Raúl, a mirar por al lado, así como tras bambalinas, desde el escenario, y ve a todos los hermanos que estaban adorando y ya y lo lleva a ver. Él pensó, me está llevando a ver cómo adora la gente, tal vez puedo, no sé, debería pasar eso mismo acá en Chile, qué sé yo. Y él quedó como, ¿qué es lo que ves ahí? Y él dijo, gente que ama al Señor, que está adorando. Y ella le dijo que no, ahí hay todo tipo de clase de personas, personas que necesitan a Jesús. Y hay de todo tipo de personas. Hay de personas, bueno, todos con necesidades.
pero hay personas que tienen problemas matrimoniales, personas que tienen problemas con las drogas, con pornografía, qué sé yo. Y le dio un ejemplo que le decía que en la iglesia hay siempre tres tipos de personas, que está el grupo de los curiosos, personas que van a ver si no quiere la cosa, personas que son convencidos, que en el fondo son personas que no han querido dar el paso de fe, no han querido ir más allá, que sí, que creen, que se congregan, que ofrendan. Y también está el grupo de los convertidos, que es el grupo minoritario. ¿En qué grupo estamos nosotros? ¿Somos cristianos curiosos? ¿Somos cristianos convencidos? ¿Estamos como titubeando? ¿O somos realmente convertidos? Nuestro ejemplo, Jesús, adorar, congregarnos para orar. Jesús oraba, Jesús adoraba, y Cristo es nuestro ejemplo. Siendo Él, Dios mismo, Él nos dio ejemplo y hacía esto. Dice el versículo 3 y el versículo 4. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Entonces les dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Jesús perfectamente podría haber esperado para sanar a este hombre al día siguiente, si ya llevaba harto tiempo con el problema en su mano. Perfectamente podría haber esperado el otro día. Pero como él sabía la intención de los corazones de los fariseos, manda al hombre de la mano seca que se ponga en pie, dice, y en medio. Lo manda que se ponga en pie y en medio y empieza a hablar. Y les dijo, se dirigió hacia los fariseos y preguntó, dijo, ¿es lícito, dijo Jesús, en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o matar? Porque Jesús quería hacer algo mucho más grande que sanar a un hombre. Jesús siempre, más que la sanidad física, buscaba otra cosa. Jesús quería que estos fariseos pudieran dejar de lado su orgullo, dejar de lado su carnalidad, su legalismo. Jesús quería que ellos pudieran ser libres de la esclavitud de la ley, de su pecado. El sentido de la pregunta que le está haciendo Jesús es que ellos pudieran responder, ¿qué se puede realmente hacer entonces en un día de reposo? ¿Qué es lo verdadero, qué es lo correcto que se puede hacer? ¿Qué es lo que es incorrecto hacer en un día de reposo? Pregúntense también, pues si esa es su lógica, pregúntense por qué lo están haciendo. Este conflicto sobre el sábado se viene dando desde el capítulo anterior y desde el comienzo del ministerio de Jesús se viene dando. Y es increíble que hasta el día de hoy hay algunas iglesias que siguen poniendo problemas por el día sábado, el día de reposo. Jesús está dando el verdadero eh, sentido a la ley. Jesús respondió a los fariseos, pero ellos no querían entender, se negaban a entender. Y en esta oportunidad les pregunta de esta forma, haciendo referencia a la ley mosaica. Jesús los lleva a examinar su propia tradición con respecto al día de reposo, porque claro, ellos eran los intérpretes de la ley, ellos conocían la ley, entonces él les respondía con la propia ley. Correspondía realmente con la ley del Antiguo Testamento, o sea, ¿estaban realmente interpretando bien? La pregunta que Jesús les hizo parece una pregunta simple, una pregunta muy, muy sencilla, porque Él les dice, ¿es bueno o es malo hacer el bien? O sea, es obvio que se debe hacer el bien, es obvio, es lógico que lo correcto es salvar una vida, pero esta pregunta presentaba un desafío para estos líderes religiosos, pues había un hombre que estaba enfermo y era sábado.
El orgullo de ellos era más grande. Pero hay que entender que siempre negarse a ayudar es causar daño. Tenemos la posibilidad de ayudar, hagámoslo. Y rehusarse a salvar una vida, teniendo la oportunidad de hacerlo, es quitar una vida. Que eso es lo que está mal. Y la ley lo dice así también, ellos estaban malinterpretando. Ellos no contestaron en este momento la pregunta de Jesús. No lo hicieron, no contestaron. Prefirieron guardar silencio, porque no tenían argumento para contradecir lo que Jesús estaba enseñando. Eran sus propias prácticas incorrectas, su indiferencia, el cinismo ante el problema de un hombre enfermo que necesitaba ser sanado, lo que a ellos no los dejó hablar, porque el pecado en sus corazones era más grande. Y hoy también hay preguntas lógicas, preguntas muy lógicas, muy obvias, con respuestas que pueden ser muy simples, que sin embargo causan problemas y presentan también un desafío para los religiosos, religiosas. Y digo religiosos refiriéndome a las personas legalistas, carnales, que le andan buscando la quinta pata al gato, como se dice vulgarmente, eh, que siempre andan buscando encontrar la falla en los demás. A eso me refiero, a aquellas personas que tienen un concepto más alto de ellos mismos del que deberían tener. En el tiempo que llevo en el cristianismo, he podido ver a estos hermanitos que se congregan solamente para incluso anotar las fallas en la enseñanza del pastor, porque el pastor se equivocó y lo anotan y lo sacan de contexto y hacen acusaciones y empiezan a poner mal a los hermanos unos con otros. Aquí podemos ver dos ejemplos en contraste de la correcta motivación por la que nosotros tenemos que congregarnos. Jesús para adorar, los fariseos para acusar. Tenemos que cuidarnos de la amargura en nuestros corazones, el pecado en nuestros corazones. No podemos abrir ni un milímetro esa puerta, la puerta del pecado, porque después nos va a costar salir. Mejor dejemos bien cerradita esa puerta, que la amargura no entre en nuestros corazones. Y sigamos el ejemplo de Jesús. Y pidámosle a Dios que nos ayude a no ser como esos fariseos, y que por el contrario nos ayude a ser más como Jesús. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. La palabra de Dios nos confronta, nos habla. Los fariseos estaban escuchando la palabra de Dios directamente desde Jesús, desde la boca de Jesús. Y prefirieron hacer oídos sordos. No quisieron escuchar la palabra. Y les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué hacemos nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Reaccionamos o guardamos silencio? ¿Qué es lo que hacemos cuando sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos? Cuando Dios está poniendo en nuestro corazón involucrarnos o hacer algo. ¿Obedecemos? O no escucho. Dice en Gálatas 6:10, anótenlo, apúntenlo, yo lo leo, dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. No hay excusa para dejar de hacer el bien, y como lo dice aquí en Gálatas, en especial a los que son de la familia de la fe. Recuerden en qué se resume los mandamientos, la ley. En palabras simples, amar a Dios sobre todo, alma, mente, corazón, con todo, y a nuestro prójimo también, amarlo. Jesús lo dijo, que a nosotros nos van a conocer que somos sus discípulos por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Entonces, no hay ninguna excusa válida para que dejemos de hacer el bien si tenemos la oportunidad de hacerlo. Versículo 5. Y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano.
Y él la extendió y su mano quedó sana. Jesús conocía lo que había en los corazones de estos líderes religiosos. Los miró con enojo, pero entristecidos también, dice acá, por la dureza que había en sus corazones. Me llama la atención esta mirada porque es como una... Estaba enojado, pero al mismo tiempo estaba muy entristecido. Veía la dureza en los corazones de estas personas. Y a través de esta mirada se revela lo que había en el corazón de Jesús después de que había desenmascarado la hipocresía de estos religiosos. A pesar de que ellos no entendían, no querían escuchar, no querían entender, él igual lo hizo. Obedeció, lo hizo, habló. Con enojo y también con tristeza. Porque ellos eran los líderes, eran los que deberían haber sido un referente para el pueblo, para todos, deberían haber sido un referente, pero estaban haciendo todo lo contrario. Porque a ellos no les interesaba ni el bien, ni salvar las vidas de las personas, no les importaba a nadie, no les importaba nada ni nadie. Lo único que les importaba, defender la ley. Y defendiendo la ley, se hacían enemigos de las personas. Lo único que les importaba era su ego, su ego, sus posiciones también dentro de la sociedad, dentro de la iglesia, decirlo, llevándolo a nuestro tiempo, por mantener una imagen, por mantener su apariencia de piedad. Nosotros no podemos hacer lo mismo, mantener una imagen, mantener una apariencia y por dentro estar podrido. No, el Señor está viendo nuestros corazones. No, no, ¿qué sacamos con estar mostrando algo, engañando a, a la gente que somos de una forma? No, mejor dejemos de aparentar. El enojo, el, el entristecimiento de Jesús fue a causa de la dureza de los corazones de, de, estos, de estos líderes religiosos. Y a esto se refiere eh, a la incapacidad de ellos que tenían de poder entender, no querían entender, y como consecuencia de que ellos no querían entender, de que estaban cerrados, sus mentes estaban cerradas, eh, se volvían rebeldes. Anoten por ahí Hebreos 3:8, dice, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Esto es algo de lo que nosotros tenemos que cuidarnos, de endurecer nuestros corazones y que lleguemos a tal punto de que nos volvamos insensibles al Espíritu Santo y no podamos entender lo que Dios quiere hablarnos. Eso sí que sería algo trágico, algo triste. Y a modo de advertencia, bueno, en el capítulo 3, versículo 8 de Hebreos, pero en el versículo 15 de este mismo capítulo lo vuelve a repetir. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis eh, vuestros corazones, como hicieron en el desierto, destruyéndose el pueblo de Dios que endureció su corazón. ¿Oíste su voz? ¿Estás oyendo la voz de Dios? ¿Dios te está hablando? ¿Y qué hiciste? ¿Obedeciste la voz de Dios? ¿Estás obedeciendo la voz de Dios cuando Él te está hablando? ¿O estás endureciendo tu corazón? Es muy peligroso si es que endureces tu corazón, porque va a llegar un punto en donde ya te vas a volver completamente insensible a la voz de Dios y por ende al pecado. Ya no va a distinguir ni siquiera lo bueno de lo malo. Y poco a poco te va a terminar convirtiendo en un esclavo de tu carne, alejándote completamente de Dios. Así que es muy, muy peligroso endurecer nuestros corazones cuando Dios nos está hablando. No podemos. Si Dios te habla, obedece. ¿Te cuesta poner en práctica algo?
pídele a Dios ayuda. Incluso, ¿no sabes cómo hacerlo? Acércate a alguno de los líderes de la congregación, a una persona espiritual que tengas de confianza. Pídele ayuda. Hermano, amigo, no sé cómo salir de esto. Para eso vamos a estar ahí, apoyando a nuestros hermanos. Y nosotros, si nos tenemos que acercarnos, tenemos que pedir ayuda, tenemos que acercarnos a Dios confiadamente y Él nos va a ayudar. Eh, Dice aquí que, bueno, la consecuencia de este enojo y entristecimiento que tuvo Jesús al sanar a este hombre de la mano seca fue que le dijo, extiende tu mano, se la extendió y sanó su mano. Jesús no estaba realizando ninguna acción física, no tocó al hombre para poder sanarlo. Adelante hizo milagros en donde sí tocó a las personas, hizo un ungüento con barro. Aquí no tocó al hombre, para que tampoco no estaba provocando a los líderes religiosos que ellos hubieran podido interpretar como que, él trabajó con sus manos. No, tampoco le pidió a este hombre de la mano seca que realice a alguna labor, porque haz tal cosa y yo te sano. No. Y es interesante que le pidió algo que era imposible. Entonces este hombre sí tuvo fe y por eso fue sano. Le pidió algo imposible y este hombre lo hizo. Extiende tu mano. Tenía la mano atrofiada. Dijo, extiende tu mano. El hombre extendió su mano y fue sano. Su mano quedó restablecida, dice acá. ¿Y con qué sanó Jesús a este hombre? Con el poder de su palabra. Y es el mismo poder de su palabra el que hoy te puede sanar a ti también de la situación en la que puedas estar viviendo. El poder de su palabra sigue sanando hoy en día. La mayoría de las veces cuando nosotros somos ignorados, cuando somos menospreciados, nos sentimos pasados a llevar, nos ofuscamos, reaccionamos mal, pero me gusta la actitud de Jesús porque estaba enojado, estaba triste, pero siguió haciendo el bien. Y eso nos enseña a nosotros que tenemos que hacer el bien, sea cual sea la situación por la que estemos pasando. Cuando yo era chico, mi mamá me decía, y algo que se me quedó grabado hasta ahora, eh, cuando me enojaba o hacía lo que sea en el colegio, no era desordenado, pero me decía, Aarón, no te olvides que eres cristiano, que eres hijo de Dios. Y eso es algo que a mí me marcó, porque independiente de la situación en la que yo pueda estar pasando, sé que tengo que agradar a Cristo, tengo que seguir obedeciéndole. No porque alguien me está mirando, no porque quiera lograr algo, no, sino que tengo que tener claro eso. Soy cristiano, soy hijo de Dios, y a pesar de que esté eh, todo mal en algunos momentos de mi vida, o todo muy favorable, no me tengo que olvidar de que soy hijo de Dios, que tengo que seguir haciendo el bien, seguir obedeciendo a Dios, y, y quiero decirles lo mismo a ustedes, cualquiera sea la situación que estén viviendo, si es de mucha abundancia, si es de mucha escasez, si es una situación triste, muy feliz, no se olviden de que son hijos de Dios. No olviden nunca que son cristianos. No olviden lo que Cristo hizo por ustedes. No lo olviden. Va a marcar una diferencia. Versículo 6 y último versículo. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podían destruirle. Jesús sanó al hombre de la mano seca con el poder de su palabra, lo vimos recién. No hubo ningún contacto físico que pudiera haberse interpretado por los fariseos como un trabajo. Jesús hizo el bien, eh,
Ni siquiera contradijo las escrituras, la ley, sino que le dio el correcto sentido a la ley. Pero los fariseos, insensibles y con el corazón endurecido, no podían ver lo que Cristo había hecho. No podían darse cuenta de que Jesús realmente era el Mesías, el Hijo de Dios. Un hombre había sido sanado y no le provocó gozo. O sea, estaban tan enfocados en acusar a Jesús que un hombre que había estado desde hace ya mucho tiempo, quizás nació así, había sido sanado y no les causó nada. ¿Qué te provoca a ti cuando el saber que Dios ayudó a alguien? Cuando llevas tiempo orando por una situación o en la congregación se está orando por una persona y después se dice, Dios sanó a tal persona. ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos alegramos? ¿O hay envidia en nuestro corazón y, y no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo en las vidas de otras personas? Una persona que es carnal, orgullosa, legalista, que dejó entrar la amargura en su corazón, siempre eh, va a buscar a otros aliados, de que también pueda aflorar esa amargura también en él. Y ni siquiera van a ser personas que son iguales a ellos. ¿Qué está diciendo eso, ladrón? Versículo 6, aquí lo dice. Los fariseos dice que salieron de la sinagoga y comenzaron a tramar con los herodianos, tramando la muerte, se estaban tramando la muerte de Jesús. ¿Y saben qué? Lo único que tenían en común estos dos grupos era el odio que tenían hacia Jesús. Nada más los unía. Eran grupos completamente incompatibles. Los herodianos no era un grupo religioso. Los herodianos eran un grupo de fanáticos, era un grupo político que apoyaba la dinastía de Herodes. Era un grupo de fanáticos, políticos, simpatizantes del Imperio Romano. No era compatible con los judíos. Los fariseos ocupaban la ley y las escrituras para su propia conveniencia. Pero les voy a leer un versículo que aparece en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 17:15. Anótenlo por ahí, lo voy a leer. Deuteronomio 17:15 dice, ciertamente pondrá sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Y eso era Herodes, el rey de los judíos. Ese era Herodes, un extranjero. No era un judío de sangre el que lo estaba gobernando. Era una dinastía extranjera que había adoptado ciertas costumbres de los judíos, incluso hasta construyó un templo, pero no era un judío. En este caso, a los fariseos no les importó encontrar aliados para poder destruir a Jesús, aunque no pensaran, aunque ellos fueran enemigos en muchas cosas, pero su mayor objetivo era el odio. O sea, lo que lo unía era el odio a Jesús. Los herodianos buscaban restaurar en el trono la línea de Herodes el Grande, y Jesús estaba siendo un problema para ellos. Igual que para los fariseos, también estaba siendo un gran problema porque Jesús estaba ganando muchos seguidores. Jesús realizó, acababa de realizar una buena obra, un milagro, pero los fariseos lo acusaron. ¿Cómo acusarlo? De que había quebrantado la ley, de que él había brindado atención médica en un día de reposo. Irónicamente, los fariseos que estaban acusando a Jesús de quebrantar el día de reposo, eh, al él haber sanado a un hombre, estaban planeando un asesinato, estaban planeando cómo podían matarlo. A ese nivel habían llegado. Para los fariseos, la religión era solamente un ritual, eran dogmas, normas, reglas que tenían que cumplir. Y todo esto les impedía ver la realidad. Habían endurecido tanto sus corazones y se habían convertido en unos hipócritas.
unos hipócritas que incluso eran incapaces de hacer el bien. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación. Así que vivamos un evangelio vivo, vivamos una relación con el Señor. Cristo ya lo hizo todo por nosotros cuando murió por los pecados. Así que nada, incluso leer más la Biblia, asistir a más reuniones, conectarme a más reuniones, donar más dinero en la ofrenda y a obras a los ministerios. Nada de eso te va a hacer ganar una posición más elevada ante el Señor. Puede hacerlo, sí, pero si tu motivación y el enfoque es el correcto, porque si tu motivación y el enfoque no es el correcto, si no es por Cristo, solo vas a estar metiendo ruido, no va a lograr la aprobación del Señor y va a vivir una vida vacía, llena de hipocresía. Tenemos que vivir algo práctico. Ese es, de eso se trata. Amar a Dios nos hace también amar a nuestro prójimo. Como dijo alguien una vez, si el leer la Biblia y el pasar tiempo con Dios no te hace amar más a tu prójimo, porque hay algo que estás leyendo mal la Biblia. Hay algo que está mal. Eso es lo que pasa. Bueno, más adelante dice que el versículo 7, grandes rasgos, dice que Jesús se retiró y una gran multitud lo siguió. Muchas personas siguieron a Jesús y tal vez puedan decir, oh, muchos cristianos siguiendo a Jesús, qué bueno. Muchas personas se dieron cuenta del milagro que había hecho Jesús, salió triunfante Jesús. Los fariseos no lo tomaron en cuenta, buscaban acusarlo, pero mucha gente lo siguió. Lamentablemente, toda esta gente, mucha gente que siguió a Jesús, no la siguió porque en este grupo seguían estando los, los grupos que les dije, de los curiosos, de los convencidos y de los convertidos. Por eso quiero que pienses bien en el buen chileno, en qué parada estáis. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Eres un cristiano curioso? ¿Estás solamente ahí buscando, mirando? ¿Eres un cristiano convencido? O sea, ¿te falta dar ese paso de fe? ¿O realmente eres un cristiano convertido? Yo te animo a que seas un cristiano eh, convertido y que tu ejemplo sea Cristo, que hagas que sigas el ejemplo de Cristo. Recuerda, él fue a la sinagoga porque adoraba a Dios. Los fariseos porque andaban buscando en qué poder acosarlo. Acuérdate de este contraste y que Dios nos libre de hacer lo que hacían los fariseos, que la religiosidad, el pecado endurece nuestro corazón y nos aleja del Señor. Dejamos de ser sensibles al Espíritu Santo. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra y la oportunidad que nos das de poder aprender más de ti. Ayúdanos a ser más como tú, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas, Señor. Queremos seguir tu ejemplo, queremos adorarte con un corazón sincero y hacer el bien y obedecer independiente de la condición que podamos, por la que podamos estar, de la situación por la que podamos estar pasando, Señor. Ayúdanos a recordar que somos hijos tuyos, que somos cristianos, Señor. Te pido, Dios, que guarde nuestras vidas, que nos pueda eh, ayudar a procurar estar llenos de tu Espíritu Santo cada momento, Señor, buscar de tu rostro día a día, porque no queremos pelear en nuestras fuerzas, Señor, sino que queremos que tú nos ayudes porque no podemos solos, Señor. Reconocemos que sin ti no podemos y necesitamos más de ti en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor, y sigue sosteniendo a tu congregación, sigue sosteniendo a tu iglesia, Señor, nuestra familia, Señor. Alcanza a aquellos que aún no te conocen, Señor, usa nuestras vidas
como un testimonio vivo de ti, Señor, que ellos puedan ver tu luz en nuestras vidas, para em, que puedan conocerte, Señor. Te pido, Padre, que bendigas también la ofrenda que vamos a recibir y que tú sigas proveyendo para todos, Señor, en esta congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una buena noche. Aquí en los comentarios están los datos de la cuenta corriente de la iglesia, son los datos de la iglesia, para aquellos que quieran ofrendar o diezmar, hágalo libremente conforme a lo que Dios puso en su corazón. Recuerde que Dios ve la intención del corazón y no la cantidad, sino que la intención con cómo lo estamos haciendo. Esto es para los que entendemos qué es lo que dará Dios, no se sienta obligado si llegó por curioso a ver solamente esta transmisión. Nos vemos el domingo, que Dios les bendiga. El domingo a las 11 empezamos con la alabanza, un tiempo muy importante que tenemos que aprovechar ahí adorando a Dios. Buenas noches, Dios les bendiga.